Bienvenidos a la sección madrugadores de esta Escuela Doctoral de Primavera, que con tanto cariño y acierto han organizado los profesores, compañeros de la Universidad de Huelva, que me hago un poco el lío, Huelva. Estamos, supongo, suficientemente espabilados y motivados. Hemos dejado la cama atrás, así que vamos a empezar con esta sesión. Segunda jornada que empieza con una intervención que yo creo va a ser de todo interés. El tema es estrategias para publicar en las revistas científicas de excelencia en español. La intervención la va a realizar una persona, entre otras muchas virtudes académicas, la de ser una gran experta en el campo de las revistas científicas, porque es la creadora, editora y alma mater de una revista que se llama Mediterránea de Comunicación, que se encuentra indexada. Conocéis todos la importancia de las indexaciones en las publicaciones que tengamos que hacer por el nivel de exposición que se alcanza, indexada en Scopus Q1, es decir, en el máximo nivel en la sección de estudios culturales. La ponente, la conferenciante, es nuestra querida amiga Victoria Tur, catedrática de Comunicación y Psicología Social en la Universidad de Alicante. Cuenta con 4 sexenios, es decir, que siendo joven ha dedicado una parte importante de su vida a mantener una actividad investigadora de relevancia como mínimo suficiente, más que suficiente, pero como mínimo suficiente para que sea reconocida por los sistemas de acreditación españolas. Su línea de investigación principal del Grupo Comunicación y Públicos Específicos que ella dirige. La línea de investigación principal, perdón, se me había saltado la chuletilla, son comunicación e infancia, muy especialmente vinculada con la publicidad, innovación de la creatividad publicitaria y la comunicación científica. 3 campos de investigación sumamente interesantes. Es miembro honorífico de la Red Latinoamericana Internacional de Investigación de Publicidad, 14º Premio Hermes 2017, un congreso que se celebra cada año en un lugar maravilloso de España, que os recomiendo que vayáis. Por su trayectoria docente e investigadora en defensa de la comunicación responsable. Es evaluadora de una serie de entidades regionales y nacionales que están incidiendo, en mi opinión, muy positivamente en los avances que conoce la investigación española, estableciendo unos estándares que los investigadores han de seguir, y fundadora de la plataforma de revistas de comunicación. Y, sobre todo, y con eso termino, porque lo importante es que Victoria pueda hablar, a efectos de la intervención de hoy, es la editora de la revista Mediterránea de Comunicación. Ladies and gentlemen, aquí Victoria. Muchas gracias, ¿me oís? Vale. No, solo una apreciación. El premio se llama Hermes como el Congreso, pero no me lo dio el Congreso. Me lo dio la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, que está incluida en ICE Media. Nada, solo eso, porque a ver si me estoy atribuyendo algo que no es mío. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Vamos a hablar de revistas, creo que es algo que nos preocupa a todos, a los seniors y a los juniors, y bueno, pues voy a intentar dar alguna orientación al respecto desde mi posición, desde mi doble posición como editora y también como autora. Hace unos años que estábamos ahí, que estábamos todos ahí, como vosotros, empezando, ¿no? Yo tengo cierta nostalgia en este congreso porque percibo esa pasión, ese comienzo, ¿no? y todo lo que ello comporta. Creo que tenéis la oportunidad de empezar a diseñar vuestra propia marca personal, eligiendo las líneas de investigación y eligiendo dónde las difundís, ¿no? Dónde difundís los resultados de vuestra investigación. Y eso es un lujo que hay que saber hacer de forma estratégica, ¿no? Y ahí es donde, voy a intentar dar alguna que otra pauta. Lo primero que quiero es deciros que sois unos héroes y heroínas. Ayer ya salió este concepto. Empezar una carrera académica ahora, en este momento en el que la universidad tiene retos enormes por afrontar,
En este momento en el que las revistas están casi colapsadas por esta frenética actividad de producción académica y en un momento de cambio legislativo, porque sabéis que en España hace nada, el 22 de marzo, se aprobó una nueva ley orgánica del sistema universitario, pues es de valientes, es de valientes. Entonces, creo que es importante haceros este homenaje ya de entrada, ¿no? Entre los retos que tenemos que afrontar, pues empieza a hablarse de cosas tan importantes como el verdadero sentido de la universidad, ¿no? En un reciente artículo de Adela Cortina, que es filósofa de la Universidad de Valencia, pues se está cuestionando hasta qué punto la propia universidad es un agente transformador de la sociedad. En los estatutos de todas las universidades esta es una función esencial. Si se duda de ello, es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, a pesar de que consigamos publicar en revistas de impacto, algo está pasando y es que no se llega a percibir todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es muy importante que las nuevas generaciones tengan en cuenta que transferir, conseguir hacer aportaciones ostensibles es un deber, diría yo, ¿no? Bien, en todo este mare magnum en el que nos encontramos, resulta imprescindible tener una trayectoria académica pensada de forma estratégica. Es decir, teniendo bien claro cuáles son los objetivos a los que os queréis dirigir. Hacéis una tesis doctoral por mera satisfacción personal, una realización personal y no hay más ambición, o la hacéis para que sea una puerta de entrada al mundo académico. Bueno, hay muchísimas motivaciones detrás de una tesis doctoral, ¿no? Y eso influye también en los esfuerzos, en los temas que se eligen y en la intensidad del trabajo que se aplica a ello, ¿no? Entonces, es muy importante que tengáis claro qué queréis hacer, ¿no? En el supuesto de que el objetivo sea publicar, porque ello os abre puertas no solo en España, sino también en otros países, pues hay que articular la carrera con una serie de etapas e incluso adjudicarles temporalmente un periodo, ¿no? Es decir, tener trazado un camino que nos vaya guiando en todo momento, ¿no? Y esas etapas, para atravesarlas, necesitan de un procedimiento. Y además tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros hitos, aquellos aspectos que nos van a permitir medir o cuantificar hasta qué punto estamos avanzando en ese proyecto de carrera académica. Entonces tenéis que hacer poco menos que una marca de vosotros mismos, yo soy publicitaria, por eso os hablo en estos términos, construirla y tratar de darle una vida en los próximos años. Y esa vida tiene que atravesar una serie de etapas, ¿no? La primera etapa sea una etapa emergente, en la que a lo mejor no necesitaréis buscar revistas de enorme impacto, todas que sean cuartiluno. ¿Por qué? Pues porque en las figuras de acreditación del sistema, las más bajas, pues no se tiene una exigencia de ese tipo, ¿no? Es más importante casi aparecer con un volumen de publicaciones notable, ¿no? Aunque no todas sean positivas, o sea, no todas sean top, quiero decir, no todas sean Q1 o indexadas, ¿no? Es decir, ahí la exigencia es demostrar que uno es capaz de difundir lo que hace, y poco a poco en etapas posteriores tendrá que ir perfilando y tratando de elegir las mejores revistas. Entonces creo que tampoco os tenéis que agobiar porque vosotros podéis elegir publicar en revistas que no sean top, aunque hay que medir también los pesos de las publicaciones indexadas y no indexadas, ¿no? Quiero decir que en comparación con un titular, un catedrático que no se puede permitir publicar en nada que no sea súper top, pues tenéis cierta ventaja, ¿vale? Disfrutadla, que luego no la vais a poder disfrutar. Bien, en este mare magnum que comentaba, la pieza fundamental es el valor que se le está otorgando al artículo científico. El artículo científico es uno más de los formatos posibles para difundir ciencia. Uno más. Tenemos los libros, tenemos los eventos científicos, tenemos los blogs personales, que cada vez también tienen más presencia los exclusivamente científicos.
tenemos a nuestro alcance muchísimas herramientas y muchísimos formatos para difundir ciencia, las semanas de la ciencia, en fin, hay muchísimas cosas que ahora se están haciendo también a nivel de transferencia a la sociedad, ¿no? Pero los sistemas, porque esto no es algo exclusivo de España, pues han decidido que el artículo científico es el mérito preferente. Y aquí se ha producido una disfunción, y es que los sistemas han decidido que este es el mérito que hay que medir, pero el procedimiento para medirlo es casi exclusivamente cuantitativo. Entonces, claro, cuando han tenido que desarrollar los procedimientos para evaluar ciencia, pues se han dado cuenta de que las revistas tienen un sistema de indexación en el que las bases de datos ya fijan una serie de criterios para seleccionarlas y decidir cuáles hacen mejor sus procesos de revisión y tienen mayor calidad, ¿no? Y entonces los procedimientos de acreditación del profesorado y los procedimientos también de evaluación de los títulos y de los propios centros universitarios han puesto ahí el punto de mira, ¿no? Ahora el debate que se está abriendo es cómo podemos evaluar exclusivamente a una persona por la revista en la que publica, dejando de lado la calidad de lo que ha escrito. Esto no tiene sentido. Si nos ponemos a pensar, no tiene sentido. Entre otras cosas porque, claro, cuando nosotros presentamos a nuestros exenios o al CENAI o a donde sea, este mérito Q1 en esta revista en este año, ¿vale? Pero te estás adjudicando el valor que tiene la revista en ese año, que está de alguna manera alimentado por las citas que ha generado todo lo que ha publicado la revista en la fórmula del cálculo de impacto, ¿no? Que normalmente suele ser la proporción entre las citas y el número de artículos publicados en un periodo de años, ¿no? En unas 3, en otras 5. Entonces, bueno, ¿dónde está la aportación concreta de ese autor o de esa autora? ¿Dónde está la calidad de su planteamiento, la calidad de su hallazgo? No está en el sistema ahora mismo, ¿no? Entonces, por eso estamos oyendo hablar de los protocolos DORA, de la Declaración de San Francisco y de otra serie de sistemas que están intentando potenciar la evaluación científica. Y yo, de verdad, comparto con vosotros una preocupación. No llego a entender dónde está el problema, porque si realmente el artículo científico es el mérito preferente, nos hemos olvidado de que el artículo científico llega a ser publicado por un proceso de revisión científica que es eminentemente cualitativo. Es decir, 2 colegas opinan sobre las aportaciones de un tercero y normalmente en un sistema anónimo. Entonces, ¿qué problema hay en hacer esto en las evaluaciones de las carreras académicas, ¿no? Si recordáis, en los procesos de acreditación de ANECA hay un apartado en el que la propia persona selecciona 4 méritos, ¿no?, de toda su trayectoria. Bueno, se podría hacer sobre ello. Desde luego, en una carrera tan extensa como la de un catedrático, 30, 25 años de trabajo, es imposible valorar todos los méritos, ¿no?, de forma cualitativa, pero sí una selección, una muestra, como hacemos en nuestras investigaciones, por otra parte, ¿no? Bien. La LOSU está incluyendo muchísimos cambios. Habrá que ver cómo las universidades van a implementar los concursos de acceso. Sabéis que, por ejemplo, pues desaparece ya la acreditación a UDOC, ya ha desaparecido. Además, ANECA ya se ha pronunciado hace 2 o 3 días diciendo que ya no va a evaluar. Entonces, se desmonta de alguna manera el programa PEP, que valoraba las figuras contractuales. Permanece Academia con las figuras funcionariales y, bueno, tenemos que ver cómo va a ir todo esto. Otro de los cambios, el contratado doctor, deriva, aunque la ley no lo dice, pero vamos, deriva en una nueva figura que es el profesor laboral permanente. Sí, es verdad, me dice Miguel, no todos son españoles, efectivamente. Bien, pues voy a pasar esta parte, pero simplemente decir que, en fin, este cambio normativo también nos va a afectar y tendremos que ir ajustando esas carreras, ¿no? De todas maneras, muchos países latinoamericanos están trabajando estrechamente también con ANECA, con los mismos procesos de acreditación y figuras similares y exigencias similares, ¿no? Pero lo que venía a deciros es que en las 2 figuras que hasta ahora han existido,
Fijaros, la exigencia, por ejemplo, para un contratado doctor son 2 artículos indexados y 4 artículos en revistas no indexadas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, se entiende que la exigencia es distinta y, por ejemplo, para un ayudoc, un único artículo indexado y 2 artículos en revistas no indexadas. Es decir, que tenéis cancha en este momento de entrada a la carrera profesional, ¿no? A ver, antes de publicar hay muchas cosas por hacer, ¿vale? Vamos a intentar hablar de lo que hay que hacer antes de publicar, lo que hay que hacer cuando uno tiene un artículo en una revista y se está evaluando y lo que hay que hacer después de publicar, que también hay que hacer mucho, ¿no? Antes de publicar, lo primero es localizar algo que decir, pero algo que tenga peso, algo que tenga contenido, ¿vale? El mejor tema, el tema ideal, es aquel que intersecciona lo que despierta la curiosidad y lo que realmente te apasiona, porque eso va a garantizar que tú tengas la motivación para para que la intensidad del trabajo que implica una tesis te lleve a buen puerto. La intersección de esto con un tema que sea factible, que encuentres, por ejemplo, un apoyo por parte de tu grupo, porque existe una experiencia previa, porque existe un proyecto que lo puede llegar a coger dentro de su esfera de financiación, porque encuentras a lo mejor que es una línea que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo en esa universidad y entonces vas a tener también la posibilidad de encontrar una beca. Y el tercer elemento a interseccionar sería que ese tema también enlazara con una necesidad social, que supusiera un reto, una respuesta a interrogantes de las marcas, de los medios, de los contenidos o de los públicos, ¿no? Esas 4 dimensiones son básicamente pues, los 4 grandes aspectos que debemos de indagar para escoger un buen tema, ¿no? En el ámbito comunicativo, ¿no? Medios, marcas, contenidos y públicos. Hay estudios de tendencias prospectivos que se basan en las técnicas Delphi que ayudan también mucho y que yo recomiendo a mis doctorandos para que elijan tema, ¿no? Aquí solo algunos de ellos, ¿no? El de HubSpot, el de IAB, en fin, el de Wunderman Thompson. Hay muchos estudios de tendencias que periódicamente se publican, que indagan por dónde van los tiros, ¿no? De la comunicación, qué están haciendo las marcas, hacia dónde van los medios, cómo la tecnología está transformando el consumo y que es muy importante conocer para elegir un buen tema, ¿no? Entonces os invito también a que exploréis esa parte. Y además un buen tema debe tener recorrido futuro, es decir, cuanto menos efímero sea mejor. Debe de encajar en las líneas prioritarias de financiación, porque si se agota en la tesis y luego no podéis utilizar ese tema para pues, la convocatoria I+D o los europeos o los autonómicos, pues mala cosa, porque tendréis que volver a empezar, ¿no? Entonces es también importante elegir un tema que tenga un poco de recorrido futuro, ¿no? Y que además, por supuesto, sea un tema que os permita trabajar dentro de la ética, de la que luego hablaremos específicamente, ¿no? Entonces, si elegimos un tema así, con todos estos condicionantes de los que estamos hablando, pues seguramente conseguiremos textos que hagan aportaciones significativas y que tendrán buena acogida en las revistas, porque se dan todas esas circunstancias, ¿no? Porque las aglutinan. Y porque va a contribuir al avance científico y también va a construir una imagen de vosotros y de vosotras como expertos, ¿no? En la materia. Bien, además, antes de enviar un texto tenemos que conocer que hay una serie de convencionalismos necesarios que tenemos que dominar, ¿no? Ayer se hablaba, ¿no? ¿Qué información tiene que incluir el apartado de discusión? ¿Qué información tiene que incluir el apartado de conclusiones? Bueno, las revistas dan información al respecto, os orientan sobre ello. Hay que dedicar un poco de tiempo a estudiar esas informaciones, ¿eh? Y también hay que leer mucho para conocer bueno, pues qué es pertinente en un apartado y cuál en otro, ¿no? Ayer se aclaró muy bien qué va en discusiones y es ese debate y esa confrontación entre los hallazgos que se han conseguido en nuestra investigación y esa comparación
con las aportaciones de la literatura previa, pero en conclusiones tenemos que retomar el objetivo, decir si se ha satisfecho o no y en qué medida, las hipótesis y las preguntas de investigación, contestarlas a la luz de los datos, líneas futuras de investigación y, sobre todo, qué implicaciones tiene lo que hemos hecho para las políticas públicas, la sociedad, nuestras prácticas profesionales, ¿vale? O sea, serían unas buenas conclusiones, pero que realmente consigan destacar aportaciones consistentes, ostensibles, ¿vale? Entonces, para ello, el artículo proporciona una estructura que casi todas las revistas seguimos, y que todos conocéis, ¿no? De la de introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. ¿Y por qué somos tan pejigueros? ¿Vale? Porque en muchas ocasiones uno dice, ¿y por qué tiene que ser todo tan encasillado? Bueno, pues si lo pensamos bien, esto nos ahorra muchísimo tiempo. Sabemos dónde buscar la información, ¿vale? Y además esto implica y exige una síntesis máxima de lo que hemos hecho, ¿vale? Normalmente hay una acotación de palabras, precisamente para forzarnos a esa síntesis, a que escojamos qué decir. De todo lo que tenemos que decir, escojamos lo más importante, ¿no? Y eso nos permita también a los investigadores acceder a el mayor número de investigaciones en el menor tiempo posible, ¿no? Porque acceder a la vorágine informativa y de documentación en la que vivimos, pues no es fácil. Entonces, este tipo de formatos nos facilita las cosas. Es decir, que tiene un sentido, ¿eh? Y reconocer frente a un texto el orden en el que te vas a encontrar la información, que ese resumen va a ser una especie de fotografía del contenido, que te va a poder invitar a seguir leyendo o te va a permitir decidir, no es un texto que me interese porque no coincide exactamente con lo que estoy buscando, pues es muy útil, ¿no? Yo creo que es útil. Entonces todos tenemos que un poco como entender esta dinámica, ¿no? Por supuesto, elegir revista es algo clave, es algo fundamental. Y encontramos ya determinadas aplicaciones y determinados desarrollos que nos permiten, que nos ayudan, ¿no? a ello. Por ejemplo, Journals and Authors, ¿no? Y voy a intentar, incluso, bueno, pues con este tipo de formulaciones, ¿no? Mete tu tema, y entonces te aparecen una serie de revistas, buscas, comparas y además luego también puedes seguir a estas revistas, sus actualizaciones y ver qué están publicando, ir informándote de cuáles son los temas sobre los que están poniendo el foco de su interés, ¿no? Pero básicamente habría una serie de etapas, de criterios que tendríamos que atravesar para elegir una buena revista. Vamos a cada una de ellos y vamos a ir viendo en las revistas españolas dónde encontrar información sobre ello, ¿no? Primero sería ver la línea editorial de la revista. Si es una revista, por ejemplo, que está enfocada en fotografía y nosotros estamos estudiando inteligencia artificial, bueno, si no hemos hecho una intersección en el tema, pues a lo mejor no es la revista adecuada, ¿no? Entonces, la línea editorial es fundamental para intentar hacer match con la revista, ¿no? Es decir, mis intereses con los intereses de la revista. Esta información he escogido, como estamos hablando de revistas en español, pues me he ido a Dialnet Metrics, ¿no? Si habláramos de otro tipo de revistas, pues me iría a Scopus, a SJR, a Clarivate y vería otros listados de otro tipo de revistas. Pero como estamos hablando de revistas en español, revistas de excelencia, pues me he ido al mejor índice posible para identificarlas, que es Dialnet Metrics, donde aquí tenemos a alguno de los culpables de esta maravillosa herramienta, ¿no? Rafa Repiso, no sé por dónde está, pero es uno de los que ha participado abiertamente y le felicito porque nos ha facilitado muchísimo, tanto a editores como al colectivo de la comunidad académica, pues el encuentro de este tipo de información, ¿no? Entonces, en Dialnet Métricas tenemos una ordenación de revistas por una serie de factores que no me voy a detener en explicar, pero que tienen básicamente en consideración la citación y la posición de esa revista en otras bases de datos, ¿no? Y nos encontramos con un listado de revistas en cuartil 1 pues bastante interesante, creo que son 17 o 18 revistas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo,
En la primera de ellas, que aquí precisamente estuve hablando con Rafael porque no llego a entender por qué esta revista se considera española, porque solo tiene una persona española en su comité científico y bueno, creo que es algo que a lo mejor habrá que corregir con el tiempo, ¿no?, en este listado. Pero Review of Communication Research tiene, como todas las revistas, un about o un acerca de, ¿no?, donde la revista expone cuáles son sus intereses, ¿no?, cuál es su scope, sus temas principales, ¿no?, donde dirige sus esfuerzos. Y eso es lo primero que tenemos que ver, para si realmente ahí hay una posibilidad como de encajar nuestro tema de investigación, ¿vale? El segundo sería el idioma y la periodicidad. Esto es muy importante también, ver cada cuánto se publica. Por ejemplo, la revista anterior es una revista que publica exclusivamente 4 o 5 artículos al año. Bueno, pues eso nos puede indicar que va a ser muy competitiva. Entonces tendremos que ir con algo muy bueno a esa revista si queremos tener posibilidades de publicación. Hay otras revistas que publican con más frecuencia. Bueno, pues a lo mejor es más fácil o aumenta la probabilidad de ser aceptados, ¿no? Es decir, que es un dato que también es importante. En este sentido, vamos a buscar esta información en Comunicar y nos encontramos los idiomas arriba, ¿vale? Y nos encontramos también en las aportaciones una indicación de que especialmente se considerarán los textos en español y en inglés, ¿no? Esto nos interesa mucho porque será el idioma en el que tendremos que enviar nuestro manuscrito. Otro criterio sería el proceso de validación, es decir, ¿qué van a hacer con mi texto dentro de esa revista? ¿Es una revista seria? ¿Hace un proceso de revisión? ¿Reconoce que envía sus textos a revisión científica? Bueno, esto es fundamental, es un dato que tenemos que investigar dentro de la revista. En este sentido, sabéis que el proceso de revisión por pares es un proceso muy importante. De hecho, Publons, que sabéis que ahora se ha integrado en Clarivate, es una plataforma que recoge la labor de revisión que todos hacemos, ¿no? Y en un estudio que se hizo en el 2018, pues como veis, un porcentaje altísimo de investigadores consideraba que la revisión por pares era una herramienta crítica para garantizar la calidad y la integridad de la ciencia. ¿Puede haber algo más importante? Las revistas estamos obligadas a ellas porque nos denominamos académicas y científicas y perderíamos nuestro sentido científico si no hiciéramos revisión por pares. Entonces, es muy importante que elijáis una revista que tenga ese proceso, sobre todo por lo que podéis llegar a aprender, porque ese proceso no está destinado a fastidiar, está destinado a mejorar los textos, ¿vale? También hay que decir que es función de los editores esa moderación, ¿no? El explicarle a los revisores que tienen que hacer revisiones significativas, interesantes, que aporten mejoras concretas y que, por supuesto, no tengan ningún contenido emocional porque no está dentro de este ámbito, ¿no? Es decir, las valoraciones personales tienen que quedar al margen. Y tienen que ser factibles, es decir, si un revisor se da cuenta de que ese texto no tiene una citación adecuada porque no se citan las obras seminales en ese tema, pues no solo tiene que hacerlo ver, sino que tiene que sugerir cuáles son. Porque si los autores no lo han puesto, no han utilizado esas obras, es porque no las conocen. Y entonces hay que orientarles y esa es la función fundamental de la revisión científica. Es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Y en ese sentido, las revistas tenemos un enorme problema porque nos encontramos a mucha gente que quiere publicar y a poca gente que quiera revisar. Y eso no hace el sistema sostenible. Eso no hace el sistema sostenible. Entonces tenemos que ser conscientes de que por cada texto que publicamos, hay al menos 3 colegas que han revisado ese texto. Uno al menos, como os digo, como mínimo, del equipo editorial de la revista. Y 2 externos a los que se le ha enviado el texto y han hecho sus informes.
Por lo tanto, para que este sistema sea sostenible y sigamos haciendo una ciencia basada en la integridad científica que supone la revisión, tendríamos que aceptar 3 revisiones por cada texto que publicamos. ¿Vale? No me cansaré de dar este mensaje porque creo que no lo tenemos claro. Entonces, uno no puede pretender publicar sin revisar. Y también os digo a los que estáis empezando que hasta que no seáis doctores, quizá vais a tener dificultades para involucraros en tareas de revisión, porque es lógico, ¿no? Conseguir defender la tesis doctoral marca la diferencia. A partir de ese momento vosotros, la comunidad os reconoce la capacidad para dirigir a otros y también la suficiente madurez investigadora como para valorar y criticar y hacer aportaciones de las investigaciones de otros, ¿no? Que ese es el juego científico de base, ¿no? Entonces, no nos debe dar alergia la revisión, porque está sustentando todo lo que hacemos. Sería terrible, ¿no? Comprobar que revistas publican sin revisar, porque es un fraude científico, ¿no? Y realmente estaríamos todos asumiendo por válidas textos y reflexiones que quizá pues, no han tenido los mismos filtros que otras. Entonces, todos tenemos que jugar el mismo juego, ¿no? Bien, esta revisión científica, sabéis que tiene habitualmente 4 resultados: aceptación o rechazo y modificaciones menores o modificaciones mayores, ¿vale? Las modificaciones menores normalmente pues, las gestiona el propio equipo editorial, es decir, los revisores emiten un informe que recomienda cambios menores y entonces cuando se le pide la segunda versión del texto a los autores es el propio editor el que comprueba que esos cambios se hayan practicado. Y las modificaciones mayores suponen una ronda adicional de consulta al revisor que recomendó esas modificaciones. Entonces hace el proceso más largo. Hace el proceso más largo. Tenedlo en cuenta también, porque los tiempos, la gestión del tiempo también es algo que preocupa tanto a autores como a editores, ¿no? 10 minutos, bien. Claro. Vale, bien. En este caso, por ejemplo, el profesional de la información, ¿veis? Recoge en el apartado sobre la calidad de la redacción, fijaros que no habla exclusivamente de evaluación por pares, qué tipo de revisión hace. Y en este caso a mí me sorprendió porque no pone blind, es decir, no pone que sea ciega, aunque es verdad que ahí en el enlace, no me voy a meter para no restar tiempo, en otro apartado de la revista sí que se reconoce que se hace revisión ciega, ¿vale? En Communications and Society también hay un apartado de proceso de evaluación en el que se indica cómo es esa evaluación y que es anónima. Entonces, están muy atentos para ir a revistas que realmente hagan este proceso. No simplemente por lo que hemos comentado, es que es bueno para vosotros el que otros colegas opinen sobre vuestro trabajo, ¿no? Hay que aceptar esto con deportividad porque siempre van a aportar algo positivo. Bien, la visibilidad y el acceso a la indexación. Bueno, hay millones de bases de datos, como sabéis, millones no, pero bueno, las revistas, por ejemplo, en este caso Latina de Comunicación Social, pues indica pues en qué bases de datos está y normalmente hay enlaces directos a ese índice de impacto porque todos los años además cambia y es mucho mejor tener la información enlazada para que siempre esté actualizada, ¿no? Los tiempos de evaluación, qué útil es esto, ¿no? ¿Cuánto me va a llevar una tesis por compendio de publicaciones? Tengo un plazo para presentar la tesis en mi escuela de doctorado y no sé cuál es el plazo de respuesta de las revistas. Pues esta es una información que debe estar presente en todas las revistas y que también debemos indagar, ¿no? En este caso, como ejemplo, por ejemplo, en Icono 14, en el apartado de llamada de artículos, aquí es verdad que todas las revistas ponemos la información en un lugar en el que consideramos mejor, por eso hay que invertir un poco de tiempo en indagar en las revistas, pues se indica, ¿verdad?, el periodo de tiempo, en este caso 30 días, que llevaría de promedio una revisión, ¿vale? Bueno, pues la revista se está pronunciando sobre ello, ¿no? Esto lo voy a dejar. Otro de los criterios sería el tipo de artículos que publica la revista, ¿vale?
No siempre se admiten únicamente artículos de investigación. Hay revistas que admiten ensayos, que admiten informes, que admiten reseñas, otras no, ¿vale? Entonces, bueno, la reseña, por ejemplo, es el primer texto que debería de probar un doctorando, ¿eh? Una reseña, el comentario crítico de un libro o de un artículo o de una tesis. Esto sería el primer formato con el que se debería estrenar en su primera publicación, al menos yo lo recomiendo, ¿no? En el caso de hipertexto, pues aquí veis, se identifican las secciones y los tipos de textos, ¿no? Entonces aquí se admiten análisis de informes, comunicaciones breves, las letters, nuevas investigaciones doctorales y también los famosos artículos. Entonces ahí hay un abanico de posibilidades y de formatos con diferentes extensiones, con diferentes estructuras que también nos pueden dar mucho juego, ¿eh? Y son todas publicaciones. También las normas para los autores y los costos asociados, porque hay revistas que cobran, otras revistas que no cobran, unas revistas obligan a traducir con los traductores de la casa, otros dejan libre esto, es decir, que todas esas cosas son importantes para que controléis el coste y la inversión que va a suponer publicar, ¿no? En este caso, por ejemplo, Análisis, pues habla de la lista, o sea, los requisitos de preparación de envío y demás, y tenéis pues todas las indicaciones para autores que hay que leer con detalle, porque no hay nada peor que enviar a una revista. Mira, el otro día nos pasó algo muy divertido entre las revistas de Platcom, ¿no? Y es que me llama una editora y me dice: me ha llegado un artículo con tu plantilla. Y yo digo: no puede ser. Dice: me ha llegado un artículo con plantilla de Mediterránea, pero a otra revista. Y dice: ¿esto cómo vamos, no? ¿Cómo vamos? A nosotros mismos nos han llegado textos con las cover letters de revistas extranjeras, que no habían ni cambiado el nombre. Venga, te lo envío. Pero bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, claro, luego la gente se queja de que rechazamos, pero es que también muchas veces pues es que no hacemos los deberes, ¿no? Esa revisión preliminar de los artículos que publica la revista, ¿no? Por ejemplo, no tengo claro, en esta revista, por ejemplo, el apartado de discusión y conclusiones es único, ¿no? Bueno, pues voy a ver un artículo publicado para ver exactamente qué información hay en ese apartado. O, por ejemplo, la información sobre cómo tengo que diseñar las tablas no me parece muy clara, o las referencias bibliográficas, no menciona cuál es el formato de los capítulos del libro. Bueno, pues me voy a algo publicado y veré cómo es. Es decir, que hay muchas consultas que se pueden resolver haciendo este tipo de prospectiva, ¿no? Las convocatorias, los call papers, y aquí aterrizamos en Mediterránea, ¿no? Casi todas las revistas están trabajando ahora mismo con monográficos. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante y además aumenta la probabilidad de aceptación, porque hay un match entre el tema y el call, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocerlos, ¿eh? Seguir a las revistas en redes sociales, porque normalmente se hace una difusión, hay un social media plan de todos los call for papers, y entonces es interesante conocer que a lo mejor hay un monográfico en el que mi tema va a encajar y voy a prepararme para llegar al deadline, ¿no? Entonces, hacer este tipo de prospectiva. Y por último, obviamente, el factor de impacto, ¿no? En este caso, Doxa, por ejemplo, me ha tocado, además tenemos aquí al editor, a Ignacio Blanco, me ha tocado como último ejemplo, pues normalmente en las homepage de todas las revistas vais a tener indicación del mejor índice de impacto que han conseguido en la mejor base de datos, ¿no? Es decir, que es información que está ahí y que hay que hacer, ¿no? ¿Qué más se puede hacer para elegir revista? Pues, por ejemplo, ver qué revistas has citado tú en el propio texto. Es decir, si tú estás citando textos que se han publicado en otras revistas, es porque esas revistas están interesadas en el mismo tema. Entonces, analiza qué posibilidades de publicación puedes tener ahí. Los monográficos sobre el tema, publicar con gente que ya tenga un buen índice de H, un buen índice de H, porque esto favorece la difusión y es importante. Entonces, esto antes de enviar el texto. Antes de enviar el texto, recomiendo, y además en Mediterránea lo hemos puesto en marcha ya, una consulta previa. Esto lo hacen mucho las revistas anglosajonas. Una consulta previa al envío, destinada al equipo editorial. Mirad, este es el tema, este es el abstract, esta es mi principal aportación,
¿vale? Y ya la estoy identificando. ¿Os interesa? Y entonces ya el equipo editorial te puede contestar y no tienes que hacer todo el esfuerzo de poner en formato el texto para que luego a lo mejor a las 24 horas te rechacen, ¿no? Entonces, esto lo hemos puesto en marcha y creo que es una medida muy interesante, ¿no? También redactar para traducir. No es lo mismo redactar en español para publicar en español que redactar para luego traducir el texto en inglés. Es muy distinto. Las frases tienen que ser más cortas, la argumentación tiene que ser diferente. Nosotros en español pues tenemos un lenguaje muy rico y normalmente pues, nos expresamos de otra manera, ¿no? Los metadatos, escoger bien el título, no poner, por ejemplo, comillas y otro tipo de exclamaciones en el título, sobre todo al principio, porque esto también puede confundir a los exploradores. Es decir, una serie de cosas, ¿no? Pues no poner un título excesivamente largo. Y luego esa revisión previa al envío por otros colegas del mismo grupo de investigación también puede ayudar, ¿no? Es decir, hay una parte de autogestión que hay que cuidar, porque habla de ti y los editores ya identificamos todo esto, ¿no? Por ejemplo, es muy común que ahora los editores pidamos que en el envío nos hagáis unas aportaciones que podamos utilizar en redes sociales. Y uno dice, oye, pues si no me han dicho todavía si me van a admitir, ¿por qué voy a dar esta información ahora? Pues es importante, porque nosotros estamos ahí testando si nos vas a ayudar a difundir el texto o no. Y es sorprendente que muchos profesores de comunicación no tengan perfiles en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Es preocupante, porque somos profesores de comunicación y los pedimos para mencionarles cuando hagamos la difusión de su texto. Y no nos facilitan los perfiles. Esto es así. Ya no hablo de ORCID, ¿vale? Ya no hablo de ORCID o de los ORCID fake. ORCID no mantenidos. Te metes en el ORCID y no hay nada, pero te han dado la dirección. Vamos a ver. O sea, todas esas cosas hablan del autor y están dentro de la decisión editorial. Claro, evidentemente. Bien, la ética, importantísimo. Hay un desconocimiento total de muchísimas cosas. El envío simultáneo es una barbaridad. El envío simultáneo de un texto es una barbaridad, porque estás haciendo trabajar a tus colegas de forma estéril. Estás iniciando 2 procesos de revisión en 2 revistas, y que sean 2, para ver quién te llega antes. Eso es una barbaridad. O sea, no podemos trabajar así. No haríamos el sistema sostenible. Entonces, por favor, conciencia, responsabilidad. Igual que la publicación duplicada. He publicado en inglés, ahora traduzco al español y lo meto en una revista española. Vamos a ver. Luego, cuando queramos ser acreditados, el evaluador va a ver que, en fin, que es el mismo texto, que es el mismo texto. Entonces, quizás son estrategias que no conviene realizar, pensar a futuro, ¿no? Pues las alteraciones de anonimato, otra cosa muy común en la revista. Admitimos el texto y aparecen 3 autores más, que no estaban al inicio. Tienen que estar desde el inicio. Entonces, ahora estamos pidiendo las tareas de cada autor en el envío del texto para evitar este tipo de malas praxis, ¿no? Esto es muy importante. También las propias revistas tenemos que tomar nota de muchas cosas. Por ejemplo, la utilización de la marca personal de los coordinadores de monográficos, sin involucrarles en las tareas. Bueno, pues eso tampoco puede ser. Es decir, un coordinador de monográfico tiene que tener la información de cuántos textos se han enviado, quiénes han enviado, cuál es la calidad de los mismos. Tenemos que involucrarles en eso. No podemos invitarles a que coordinen algo y tenerlos ahí como de jarrones florero y hacer el proceso nosotros, diciéndoles que es que les evitamos trabajo, ¿no? Es que hay que involucrarles, ¿no? Es decir, que por todos los agentes, ¿no? Los revisores igual, también tienen que hacer revisiones adecuadas, anónimas. Si hay conflicto de intereses hay que comunicarlo para evitar esa revisión. Es decir, que son cosas que a veces no tenemos muy claras y que a veces pues, generan conflictos, ¿no? Por eso COPE, bajo mi punto de vista, pues es una institución internacional que nos ayuda mucho en la resolución de esos conflictos y nos orienta sobremanera cómo resolverlos, ¿no? Bien, durante el proceso de escritura, de revisión científica, pues hay que aceptar esas revisiones con deportividad,
hacer informes explicativos detallados de los cambios. No tenemos por qué aceptarlo todo, pero sí que debemos de justificar por qué no hacemos los cambios que nos están sugiriendo, porque no sean posibles, ¿no? Los que no sean posibles, evitando los juicios personales y, sobre todo, respondiendo a tiempo. ¿Cómo es posible que un autor interesado en publicar no conteste en plazo a una decisión editorial? O sea, le estás pidiendo la versión 2 en un mes y no contesta. Y te escribe a los 3 meses diciendo, ¿qué hay de mi texto? Es que esto pasa, ¿eh? ¡Ay, es que lo he recibido por spam! Es que esto sucede, nos sucede. Y después de publicar es importantísimo ayudar a difundir, compartir en redes sociales, crear diálogo y debate, visibilizar, hacer un seguimiento de citas, notificar que habéis citado a quien habéis citado, porque eso, de alguna manera, crea red y da a conocer avance científico. Y en ese sentido, desde la revista, nosotros hemos emprendido un proyecto muy ilusionante, que es Horizonte Mediterránea. Estamos haciendo webinares entre la gente que publica dentro de los monográficos, porque nos hemos dado cuenta que los coordinadores y los autores no se conocen y no han debatido. ¿Entendéis? Entonces, lo que hacemos es ponerles, cuando hemos publicado ya el número, les ponemos a debatir, y creo que es muy importante. Y hay muchas cosas más que hacer como transferencia desde los resultados científicos que publicamos en las revistas a la sociedad, al sector empresarial. Hay que trabajar muchísimo esa transferencia, ¿no? Y ya está, y ya está. Y muchísimas gracias a todos. Aquí lo dejo. A mí me disculpáis en mi labor antipática, pero la que me tocaba hacer. Estamos, parece, fuera de tiempo, aunque ha sido sumamente interesante lo que nos ha contado Victoria. No solo interesante, sino especialmente práctico. La experiencia de Victoria como investigadora tiene 4 sexenios, por lo tanto, como mínimo 6 veces 4 publicaciones buenas, y además es editora de una revista que está bien situada. Aquí hay más editores de revistas en esta sala, ¿no? Yo solo un apunte, no vamos a poder debatir porque estamos ya fuera de plazo y hay que seguir con las distintas intervenciones. Solo un apunte. El hecho de publicar no es solo un hito importante en la carrera académica, que te da un puntito, te da una cierta valoración para que uno ascienda un poquito más en el currículum vitae o ridiculum vitae, como alguno lo llama, y prosperar un poquillo en la carrera investigadora, sino que también es un elemento esencial. ¿Por qué se valora por parte de las agencias de evaluación que se publique? Porque es un elemento esencial, es un estímulo en la carrera investigadora para que el investigador o investigadora esté dando a conocer a los demás lo que está haciendo y, por lo tanto, sometiéndolo a discusión. De ahí que sea para todos vosotros altísimamente recomendable, incluso una exigencia, que participéis en congresos donde vais a encontrar a iguales y a otros que están un poco más avanzados en vuestra investigación, les contéis lo que hacéis en el marco de una ponencia, una comunicación, y ahí se discuta y se enriquezca. Y lo mismo ocurre con una publicación científica que además ha sido enriquecida en el proceso de evaluación por los evaluadores, que son serios y son un verdadero problema, como muchas veces dice Victoria, encontrar suficientes evaluadores, ¿no? Bueno, nada más que entonces agradecemos a Victoria su intervención, que ha sido sumamente interesante, condensada, con los criterios esenciales para las publicaciones, y sin más tiempo de debate, tenemos luego la cafetería y la hora de comer para que le hagáis las preguntas que ahora no caben, pues damos por terminada la sesión. Y por email lo que queráis, ¿vale? victoria.tour@ua.es, ¿vale? Y, en fin, que ya está.